Hola Paco, ¿cómo estás? Hola, Ana, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, bien. Feliz y contenta de estar en otro episodio aquí contigo. Feliz también, Ana. Encantado. Les recordamos a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en @galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com. More to come, porque la seguimos organizando y arreglando. Nos quedó chica. Así es, seguimos creciendo, seguimos expandiendo y seguramente ahora que sabemos algunas cosas y somos más peligrosos en temas digitales y de redes, seguiremos innovando y mejorando, ¿no? Toda la basura que hay allá afuera, ¿no? Demasiada. Demasiada, Yo creo que ese es demasiada. un buen punto, Ana, y si algo para comentar, ¿no? Es increíble. Yo creo que en cualquier aspecto, que voy a hablar ahorita en el tema de emprendimiento, siendo nuestra experiencia reciente, en los últimos 3 años. Pero hay mucha información, pero también hay mucha desinformación. Ish. Es increíble la cantidad de bombardeo que hay con cualquier tema, ¿no? Y cómo puede ir hacia cualquier lugar la cantidad de información que hay. Creo que eso nos lleva a tener que ser bien selectivos Ujú. con qué le damos entrada, qué escuchamos, qué consideramos útil, qué no, qué es buena información y qué no. Y quizás es un buen preámbulo para nuestro tema del día de hoy, Ana, porque creo que hay que ser bien selectivos con lo que dejamos entrar, ¿no? A nuestra mente, la información que recibimos, pero también hay que ser bien selectivos con lo que procesamos y cómo lo procesamos, Sí. cómo lo pensamos, ¿no? Y qué hacemos con todos esos estímulos, porque eso va a determinar pues nuestros resultados al final del día, ¿no? Sí. Hay muchísimo estímulo allá afuera cada vez que agarras tu celular. Yo creo que buena parte viene desde el celular porque desde ahí es más fácil ver las redes sociales. Hay una cantidad absurda de información contradictoria y para mí lo más importante es que está fraccionada porque no se desarrollan los temas desde varias perspectivas, sino que se da solamente una fuente o una visión acerca de las cosas y eso nos lleva a que nosotros tomemos posturas que quizás no sean las más saludables para nosotros mismos. Si es que tomemos una postura, Ana, porque creo que también desafortunadamente, y a ver, no quiero satanizar la tecnología ni todo esto, ¿no? Yo veo grandes eh, ventajas y beneficios tanto en las redes como en la capacidad de comunicación que tenemos hoy en día, el acceso a información. El problema es que también es acceso a desinformación y a la inteligencia artificial, ¿no? Sin duda veo grandes potenciales, veo grandes Sí. cosas, pero hay que tener mucho cuidado justo cómo se implementa. Mm. Porque si tú tomas ese acceso a la información de nuevo, y más bien es desinformación, o no la procesas, o la procesas de la manera incorrecta, y tomas la inteligencia artificial para que genere, y ya no hay pensamiento de tu lado, ya no hay un debate, ya no hay un reto de esa información, entonces sí tenemos un problema grande, ¿no? Y hay que tener mucho Sí. cuidado en qué es lo que estamos programando en nuestras mentes y cómo lo estamos tomando. Yo creo que estamos en un ambiente, todo lo que está sucediendo hoy en día, yo la verdad es que lo veo como algo bien interesante, sí retador, pero sin duda creo que estamos viviendo tiempos bien interesantes, tiempos de Muy. reorden mundial, tiempos de reacomodos geopolíticos tremendos, retos que no habíamos visto antes, pero también por lo mismo de mucho potencial, de muchas cosas, de muchos cambios que creo que pueden resultar muy bien. Creo que el tema es, y este es un buen punto también para este episodio, eh, el qué hacemos y cómo lo pensamos. Y ojo que no estoy hablando del pensamiento positivo, que mucho en redes también, ¿no? Piensa positivo. Ujú. Sí, piensa positivo, pero creo que va mucho más allá, porque pensar positivo muchas veces es, no creo que las cosas vayan a mejorar, pero déjame pienso positivo o me voy a evadir. Yo creo que es más interesante un pensamiento poderoso. ¿Desde qué Sí. perspectiva? Desde el de conscientemente darme cuenta que estoy pensando algo que no me sirve y decidir cambiarlo por algo intencionalmente que me sea más útil, ¿no? Y que me sea más beneficioso. Mm. ¿A qué me refiero? Si yo prendo las noticias cualquier día, esta semana en la mañana, con 30 minutos, acabo deprimido, estresado, preocupado, agobiado y demás, Mm. porque hay una cantidad de información mediática que parece que este es el fin de los tiempos, ¿no? Si tú te compras eso y te lo llevas y me quedo pensando todo el día en que, hijo, está durísimo, va a morir y demás, voy a traer cosas muy ad hoc. Ahora, si conscientemente me doy cuenta de que estoy pensando cosas que no me sirven y decido cambiarlas por un pensamiento
más propositivo y más positivo en ese sentido. Hay oportunidades, hay esperanzas. Déjame enfoco de estas 300 noticias en las 2 o 3 que hablaron sobre cómo ha aumentado la calidad de la vida, cómo ha aumentado la expectativa, cuáles nuevos horizontes o cuáles nuevos descubrimientos, cuáles son los nuevos beneficios de la tecnología, etcétera. Pues conscientemente estoy decidiendo tener mejores pensamientos y conscientemente estoy tomando y estoy haciendo más poderoso y más intencional mi pensamiento. Sí. Creo que ese es el punto o uno de los puntos que quería tocar. El pensamiento es sumamente poderoso y es un arma increíble cuando lo haces intencional y cuando lo haces útil. Sí. Cuando lo ocupas y cuando lo manejas, ¿no? Ojo con eso. ¿Quién controla el pensamiento? O sea, tú o tu pensamiento te controla. Y échenle un ojo a eso porque eso se dice simple, no es tan simple. No, no es tan simple. Y, hace días que no lo escucho, pero me gusta mucho Michael Singer. Hemos leído un par de libros y los hemos discutido también en nuestros episodios. Él tiene hace una visualización de lo que es estar adentro de ti mismo, porque nosotros estamos con nosotros mismos 24/7, o sea, las 24 horas del día. Y él describe cómo es estar adentro de ti mismo con todos esos pensamientos que tenemos y cómo estar con nosotros mismos puede ser una tortura o puede ser un placer. Y yo creo que eso da pie a lo que tú estás diciendo. Cuando adentro de nosotros mismos es un caos o hay pensamientos negativos o que no nos empoderan, sino que nos desempoderan, pues estar con nosotros mismos se vuelve bien complicado y empezamos a evadir a nosotros mismos. Él tiene una frase que es estar bien consigo mismo. Yo hasta que no lo escuché y no lo leí a él, no entendí bien lo que era estar bien contigo mismo. Y estar bien contigo mismo es que todas esas vocecitas internas, porque tenemos vocecitas internas y está bien aceptar que las tenemos porque muchas veces nos sentimos raros porque tenemos algo adentro de nosotros hablándonos. Esa vocecita interna tiene que estar pensando la mayor parte del tiempo en pensamientos que empoderan, poderosos, no que desempoderan y que nos llevan a pensar o nos llevan a vivir en la negatividad. Te deshabilitan. Te deshabilitan completamente. Entonces, más allá de tener pensamientos poderosos que nos lleven a nosotros a hacer cosas poderosas, me encanta lo que tú dices, empecemos a ver qué es lo que nos estamos repitiendo y esa vocecita interna de nosotros, qué es lo que está diciendo la mayor parte del tiempo, porque con esa vocecita es con la que convivimos 24/7. O sea, esa vocecita no se calla ni siquiera cuando estamos durmiendo. Y ojo que se vale decirle eso no es cierto, ¿eh? Claro. O sea, por supuesto, porque también lo tomamos como que lo que me está diciendo es la realidad. Pues lo estoy escuchando desde adentro, debe de ser O cierto. sea, Y no, o sea, esas son voces que traes. Ahora con la inteligencia artificial se ha facilitado explicar algunas cosas, pero esas vocecitas literalmente son como los avatars que traemos ahí con ciertos textos que dejamos, ¿no? Y de repente empiezan a tomar forma porque pues es lo que pusimos ahí en el sí, programa, literalmente, ¿no? En algún momento le dimos un prompt y ahí y está la pum, y voz se fue. hablando. Ahora se vale corregirla, como de repente aquellos que utilizan las inteligencias artificiales, ya se habrán dado cuenta que ChatGPT de repente avienta cada barbaridad y se vale retarlo y reprogramarlo, ¿no? Literalmente así es como funciona. Ahora, mencionas algo que se me hace bien poderoso, Ana, y que también quiero tomar, porque justo mucha gente, y lo hemos visto muchas personas con varios clientes, este tema de le tengo miedo a la soledad, no es miedo a la soledad, es miedo a estar con ellos mismos. Con la Ojalá vocecita. pudieran estar solos, ¿no? Realmente es temor a estar consigo mismos, porque eso es bien importante y es bien cierto. Puede ser tu mejor amigo, puede ser tu peor enemigo. Uf. Y tendemos a ser nuestros peores enemigos. Denle una pensada, vale, hace la redundancia, o escúchense qué es lo que están pensando la mayor parte del tiempo y qué es lo que se dicen, y lo implacables y lo duros que podemos ser con nosotros mismos, Terribles. los deshabilitadores y lo poco amorosos que podemos ser con nosotros mismos. Sí. Yo me imagino, todos tenemos y continuamos con nuestros niños interiores vivos, ¿no? Algunos los tenemos o los tienen allá arrinconados y castigados desde hace años en un rincón.
Yo me imagino que qué sentirá ese niño, ¿no? Cada vez que, ay, qué pendejo, ay, qué mal, ay, es que eres un idiota, ay, es que eres un inútil, es que nunca te sale nadie. Güey, es el más duro contigo mismo. No eres capaz de apapacharte, no eres capaz de darte ese... Y todo el tiempo estamos pensando mal de nosotros mismos. Entonces es bien difícil y es bien complicado estar con nosotros mismos por todo eso que estamos alimentando y por todo eso que estamos pensando todo el tiempo. Entonces es bien importante, primero, tomar conciencia de qué es lo que nos estamos diciendo, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que nos decimos y cómo vivimos y experimentamos el mundo, porque también eso muchas veces sucede, ¿no? Esas vocecitas te empiezan a decir cosas que chocan con el externo, no para bien, No. y que cuadran con el externo para mal, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues la crisis está durísima, las cosas están dificilísimas, es que eres feo, es que eres un inútil, es que ese trabajo no es adecuado para ti, es que no te lo van a dar, en fin, toda esta cantidad de cosas que nos deshabilitan y que nos pegan. Y que no son pocos, ¿eh? O sea, si hacen el ejercicio de llevar registro, de escribirlo, grabarlo, lo que les sea más cómodo, lo que están pensando, en qué momento se van a sorprender, de dónde pasan la mayor parte del tiempo. Y si tú pasas la mayor parte del tiempo en un lado negativo, pues no te sorprenda que tus resultados son negativos. Claro. Todo eso que pensamos, todo eso que nos decimos, sea la vocecita, seamos nosotros, todo eso detona emociones, ¿no? Y todas esas emociones van a detonar acciones. Y todas esas acciones nos van a llevar a ciertos resultados. Entonces, también es bien interesante cuando las personas quieren lograr cosas diferentes o quieren tener resultados diferentes, pero siguen pensando de la misma manera Sí, no es sostenible. y siguen creyendo de la misma manera. Entonces, no hay forma de que tú obtengas resultados diferentes si sigues haciendo las cosas de la misma forma, si las sigues pensando igual, si las sigues sintiendo igual. No hay manera. Por eso muchas veces, y es muy frustrante, porque no es un tema de que falte trabajo, ¿no? De que falte esfuerzo. Es que le he puesto 1000 ganas a la dieta, es que le he puesto 1000 ganas a la relación, es que le he hecho todas las ganas al trabajo y sin embargo no va a ser. Pues claro que no, porque estás poniéndole mucho trabajo y le estás poniendo un montón de energía y esfuerzo en la parte equivocada. Si Sí, empiezas al revés y empiezas checando qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás creyendo, qué es lo que eso te está detonando a nivel emocional y qué acciones estás tomando, y entonces me regreso y reprogramo esa cadena, los resultados van a cambiar. Y lo sorprendente es, y aquí es un poco irónico, es más sencillo, es menos cansado, ¿no? En términos de la energía. El problema es que tardamos muchísimo y nos tomamos muchísimo tiempo en decidirnos a entrar a la parte interna. Hay personas que llegan a sus 60, 70 años y nunca se animaron a hacer un trabajo interno, nunca se animaron a tener una terapia, un coaching, algo por el estilo que les ayude a abrir esa parte, ¿no? Y pues se te va la vida literalmente sin haber resuelto eso. Cuando caes en cuenta de eso y haces el trabajo interno y empiezas por eso, los resultados y los cambios empiezan a ser exponenciales. Y entonces es donde de repente empezamos a ver este tema de estoy haciendo cosas que nunca había hecho en mi vida. Es que nunca creí que fuera a ser capaz. Pues no, porque literalmente no lo creías. Literalmente traías una programación y traías pensamientos que te deshabilitaban y que te hacían pensar, te hacían creer que no ibas a ser capaz, que eso no era posible, que eso no era para ti, que la vida está muy difícil. En fin, toda esa cantidad de cosas que escuchamos y que nos bombardeamos brutalmente, ¿no? Entonces, es bien importante cualquier cosa que yo quiera lograr, cualquier cambio que yo quiera tener en mi vida, en el aspecto en que yo quiera, salud, relaciones, trabajo, lo que quieras, checar qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que me estoy diciendo, qué es lo que me digo y me repito, porque garantizado que una de esas vocecitas o esa vocecita te está todo el tiempo duro y dale, duro y dale, duro y dale con el mismo pensamiento, ¿no? sí, yo tengo bueno, mi vocecita, pues yo creo que para mí es una Ujú. que quizás cambia el tenor de su voz dependiendo del día, pero es la misma voz. Em, Cuando empecé a identificar que esa voz tenía miedo, empecé a ver que mis acciones en el día a día, pues eran miedosas y yo estaba viviendo con mucho miedo. Y no el miedo sano, no el miedo a preservar la vida, a no quemarme, no, era el miedo a fracasar. Ujú. Y el miedo al fracaso te lleva al fracaso, y porque es una profecía autocumplida. Entonces tú le tienes miedo al fracaso, piensas que vas a fracasar, fracasas. Es así de sencillo. No tiene mayor ciencia detrás de eso. Y es bien curioso cuando empiezas a identificar cómo esa voz
te transmite ese miedo y la empiezas a apaciguar y empiezas a modificar lo que esa voz te puede decir. Tú puedes callar la voz no se calla. La voz siempre te va a estar diciendo algo, algo. Lo importante es que la voz te empiece a decir cosas bonitas. La verdad, yo he descubierto que el día que la voz se calla es porque quizás esté muerta. Entonces, la voz siempre te va a decir algo. Lo importante es que te diga algo que es empoderador. Ahora, ¿pasa el 100% del tiempo? No, en mi caso no. En mi caso, pues, da un giro a la izquierda y vuelve a caer en vicios ocultos. Y se vale, ¿por qué? Pues porque así somos, y es parte del yin y el yang, y es parte de tener el empoderamiento. Para poder tener un pensamiento empoderador, tienes que poder contrarrestarlo con uno que no sea tan empoderador. Y ese es un punto bien importante, Ana, porque muchos de los contraargumentos que nos hacen de repente los que nos dedicamos a este tipo de temas como el coaching es precisamente, tu vida debe ser perfecta todo el tiempo, creo que no. No. Es que tú no has de tener estos pensamientos, por supuesto que no, yo soy bien claro con eso. No se trata de que ya no me suceda, no se trata de que ya no lo tenga, claro que sí, pero se trata de que tienes herramientas en esa caja de herramientas que te permiten manejarlo y ayudarlo y hacerlo de una manera mucho más propositiva y positiva. Y ese es el tema. Oye, se acaba, probablemente no, cada vez te va subiendo el reto y cada vez vas puliendo más cosas, ¿no? Sí. Pero tomas el gusto. O sea, a mí me ha llevado a entender algo también personalmente, pero también hacia mis clientes, y lo he repetido en otros episodios. Yo hoy creo que no hay bueno y malo, no hay positivo y negativo, todo viene del mismo lado, todo viene de la misma fuente. Lo que diferencia es qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que me está dejando. Entonces hay cosas que se aprenden con cariño, hay lecciones que son muy amorosas y que son muy divertidas, y hay otras lecciones que hay que tomarlas con otra manera, ¿no? Y que vienen con otra intensidad, pero que son Así lecciones, que son caminos y que vienen de la misma fuente. Entonces se trata precisamente de qué puedo lograr y qué puedo conseguir con esto, y qué me estoy diciendo yo de la experiencia. La estoy viviendo como algo que me va a acabar y es el fin del mundo y es la última tragedia. Ojo que no estoy diciendo que no se sienta, que no todo eso es parte de... Eh, pero también cambia mucho cuando lo ves desde esa perspectiva, ¿no? Sí. Esto es una lección, esto es un reto diferente, algo nuevo tengo que aprender, algo mejor viene después de esto y por eso se está sucediendo. Decíamos en episodios pasados, ¿no? Y voy a hacer una similitud tonta hasta cierto punto, pero síganme en el viaje, ¿no? Con este tema aquí de nuestro podcast nos ha sucedido de todo un poquito, ¿no? Luces que se rompen, pantallas que se quiebran, ese tipo de temas. Y la verdad es que yo también hoy veo estas cosas y digo, mira, estas son señales, si lo quieren tomar así, de que hay que cambiar algo, de que hay que renovar, de que hay que mejorar el equipo, de que es un buen momento para buscar algo más. Y creo que lo mismo sucede en nuestras vidas. De Sí. repente se nos descompone algo, o sea, nos sale de lo esperado y pues, es una indicación de que tienes que mejorar algo, ¿no? O de que tienes que cambiar, o de que es una buena oportunidad para hacer un cambio, una sustitución, una mejora, algo. Sí. Entonces... Pero, ¿sabes qué? Me hiciste acordar, hace poco estuvimos con una persona con quien compartimos parte de nuestra vida corporativa. Y mi punto va a esto. Para tú poder identificar todas esas cosas y verlo desde un punto de vista de, bueno, ¿cómo crezco a partir de esto? ¿Cuál es el lado que debo ver? ¿Qué oportunidades tengo con esta situación? Tienes que hacer un viaje hacia adentro de ti, ¿no? Un viaje hacia la conciencia, hacia el entendimiento personal, profundo, individual y demás. Y esta persona con la cual pues yo no la veía ya hace varios años, Paco tampoco. La vimos muy bien, la verdad físicamente estaba muy bien y fue una persona que era una luchadora, ¿no? Era combativa en el día a día de su trabajo. Y nos dijo algo que a mí me quedó sonando, que de hecho no lo habíamos discutido, pero dijo, hay veces es mucho más fácil sentarse en una mesa llena de CEOs a defender un punto indefendible que hacer un viaje hacia el interior tuyo. Sí, pues sí. Y hay veces, o sea, es más fácil evadirte y empezar a pelear con todo el mundo a tu alrededor que realmente confrontar esa vocecita o ese yo interno. Y muchas veces
pues nos vamos más vale a pelear con todo el mundo, ¿no? Como el... ¿no? Y a veces nos creamos personalidades e identidades a partir de ahí, porque sobre todo el mundo corporativo, ¿no? Es muy asertiva, es muy combativa, es muy buena para generar los resultados. Sí, todo eso es cierto, y lo integras y lo haces parte de tu personalidad. El tema es que cuando de repente haces esos viajes introspectivos y empiezas a sentir y empiezas, ay, es que me voy a deshabilitar, Ajá. ¿no? ¿Cómo voy a tomar decisiones donde tengo que despedir gente y tengo que esto cuando soy buena persona y cuando siento? Entonces empiezan los conflictos bien fuertes y no le queremos entrar. O de repente nos lleva a ver aspectos de nuestra personalidad que no nos encantan y que justo mejor los evado y me es más fácil irme a pelear con alguien que irme a pelear conmigo. O sea, lo que Claro, haces hace rato, ¿no? Puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Y muchas veces somos peores que el peor de nuestros enemigos, ¿no? porque es que encima de eso estamos Y 24/7. si además traes un drive de crecimiento, Ah, no, vente, agárrate. agárrate, porque eso lo vemos mucho con personas del mundo ejecutivo, ¿no? Con muchos CEOs, con mucho la creencia de que no está bien fallar. Híjole, te puede llevar a construir imperios, pero también llega un punto en el que te puede acabar, personalmente hablando. Y lo vemos Sí. mucho con personas, pues ya en edad media, vamos a decir, ¿no? 45, 50 años, porque también creo que es un momento donde empiezan a venir estas reflexiones. Ujú. Ya tuviste un cierto crecimiento personal, has tenido logros, has tenido muchas cosas, pero también traes una vida personal ahí a la par, ¿no? Y a veces, muchas veces, cuando le empiezas a escarbar, te das cuenta de que profesionalmente pues eres el role model y eres de 10. En la vida personal a lo mejor, pues allá y medio le llegas a ser un Ah, buen contribuidor, ¿no? Este, un 4. Te dan un 4. Sí. y es difícil porque no es que tú intencionalmente hayas dicho voy a ser un papá más o menos, o voy a ser un marido más o menos, o voy a ser un amigo más o menos. No, en realidad estás asignando y estás operando desde lo que tú estás definiendo, pero sin la conciencia precisamente de cuáles son los impactos en toda la ecología. Y cuando te cae el 20 de eso, ouch. Es que buena parte de esto es hacer ese viaje con mucha sinceridad y, y se vale, ¿no? O sea, se vale. Yo hice ese viaje, bueno, yo creo que uno no lo hace una vez uno empieza ya no termina. Algunos nos quedamos en el viaje. En el viaje, sí. Invitamos gente, Ay, le sí, pagamos el boleto y todo, vamos a la hacer el pasamos viaje mejor juntos. adentro. Pero, pero sí, hacer ese viaje requiere de, voy a decir una vulgaridad, pero requiere muchos ovarios y en tu caso de otras cosas, ¿no? Sí, Porque te das, hay que sincerarte y yo creo que la sinceridad con los demás la practicamos, la sinceridad con nosotros mismos la evadimos. Y la evadimos porque esa vocecita interna tiende a ser bastante implacable, es lo que iba a decir, y esto es una gran ironía, ¿no? O sea, es increíble que se requiere mucho valor, mucho valor. pero ahí te va. Requiere mucho valor para ser compasivos con nosotros mismos. Es Eso es lo que terrible. está terrible. O sea, porque al final del día sí es cierto, se requiere mucho valor para dar ese movimiento, pero ¿sabes qué es lo que ese movimiento de fondo lleva? No, pues la liberación, Abrazarse a uno mismo, tener compasión con totalmente. su mismo. Hablaba hace rato del niño interior. Para mí, y este es otra vez, es mi definición, síganme en el viaje, no soy psicoterapeuta ni psicólogo ni nada, pero yo lo vivo de esta manera, o sea, reencontrarte con tu niño interior, al que dejaste ahí cuando a lo mejor tenías 14, 15 años, lo dejaste de ver durante 30, 35 años y te lo vuelves a encontrar cuando tienes 48, 50. Encontrarte con él, abrazarlo y demás, requiere un valor tremendo. ¿Por qué? No sé. Quizás porque nos detona mil situaciones donde soy responsable, soy culpable, o sea, lo abrazamos todo desde ahí, te dejé, te abandoné, he sido mala persona. Sí, güey, todo eso sí, tente compasión y tente cariño y date la oportunidad. Te vas a dar cuenta que al niño no le va a importar tanto al final del día, siempre y cuando lo reencuentres, ¿no? Lo importante y lo bonito y lo maravilloso es el reencuentro contigo mismo. Lo importante es que seas capaz de verte, no importa lo que hayas hecho, porque también creo que esto, y esto me está viendo ahorita que lo estoy diciendo, creo que el tema es que en algún momento nos desconectamos de que el amor por nosotros mismos debe de ser incondicional. Y es incondicional, no condicionado a tus resultados, no condicionado a qué tan bueno eres trabajando, qué tan buen hijo eres, qué tan buena pareja. Independientemente de si eres bueno o malo en la escala que tú quieras y en la que te guste seguir, debes amarte a ti mismo.
Y Sí. nos desconectamos muy pronto y empezamos a ser condicionales con nosotros mismos. Y eso nos lleva a que nuestros pensamientos lamentablemente no sean Nos de deshabilita, nos nos desa castigamos, nos pegamos, nos castigamos. No eres bueno, no eres suficiente, no lo vales, no lo mereces, no lo... Güey, y lo peor es que, pues, como esa vocecita no se calla, nos lo repetimos las 24 horas del día. y estamos buscando afuera lo que nosotros mismos no somos capaces de darnos, Ana. Sí, Eso es terrible, o sea, es tremendo, porque justo genera unos vacíos y unas desconexiones tremendas. Yo no soy capaz de abrazarme y de quererme, yo no soy capaz de aceptarme, yo no soy capaz de verme como tal cual soy, pero quiero que el mundo me reciba, me acepte, me quiere y me apapache y me dé eso que yo no me estoy dando. Y la otra, ¿cómo diablos le das al mundo lo que tú no mismo no eres capaz de darte? ¿Cómo diablos le das amor a alguien? ¿Cómo le das amor a otra persona cuando tú no eres capaz de amarte a ti mismo? Y por eso tenemos una cantidad de problemas de estructura social y de tejido social, ¿no? Que vienen desde ahí. desde ahí, sí. Entonces, como para ir acotando este tema, pues la verdad es, da para varios capítulos más, tiene muchas aristas. Eh, el, el, el principio para poder tener esos pensamientos que nos empoderan, poderosos, y que nos llevan a construir nuestro propio imperio, porque ni siquiera lo miramos por afuera de, sino nuestro propio imperio interno, es, es ese amor propio. Si no hay amor propio, el pensamiento no va a ser amoroso, por lo cual no va a ser empoderador. Sí. Y desde ahí parte todo. Ahora, ¿cómo empezamos a tener amor propio? Yo no creo que nosotros no nos tengamos amor, sino que lo condicionamos Sí, de constantemente. nuevo, es condicional. Entonces, en la medida que nosotros identifiquemos, otra vez, como siempre lo decimos y tú lo repites constantemente, empezar a hacer un inventario de qué es lo que nos estamos repitiendo. Esa vocecita, ¿qué nos está diciendo las 24 horas del día? Y quizás no las vamos a anotar las 24 horas del día, pero quizás empezar con una libreta a anotar qué es lo que me estoy diciendo y en qué momentos. Porque cuando lo identificamos es fácil cambiarlo. Claro, Si no lo identificamos, eso se va como gorda en tobogán. totalmente. Y es el primer paso, además, para poder modificar algo, que lo ubiques y que te des cuenta, que lo hagas consciente. Si lo sigas haciendo desde la reacción y no desde la respuesta, es Exacto. sumamente complicado que logres cambiar algo, ¿no? Porque ya después cuando te das cuenta que te estás repitiendo algo y lo vuelves a decir, ya hasta te ríes. A mí me pasa. Digo, ay, aquí voy otra vez. Entonces ya me paro y modifico. Tomo conciencia y lo modifico. Lo que decía hace rato, se vale que interactúes contigo mismo y que No, eso no es cierto. No, no. Oye, la estás regando otra vez, ya vas para allá otra vez. Se vale. Y es la Sí, manera de reprogramarse. Es la manera de decirle esa voz, a ese programa interior. Es la manera de meterle los prompts a tu sistema. Si no, 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 ya no me des esas respuestas. ya Ahora va no. por acá. Y quizás no vas a cambiar de un 0 a un 100 en el primer día, pero vas a ir creciendo, pues ya tomaste conciencia. Por eso es bien importante, Ana, yo también no quiero cerrar sin decirles esto. Es bien importante las preguntas que se hacen, ¿eh? Cuando tú te haces una pregunta, no hay manera de que no te des respuesta. No hay manera. O sea, seas tú, sea la vocecita, pero alguien la va a responder. Entonces, es bien importante que te hagas buenas preguntas y que te hagas preguntas que te habiliten, no que te deshabiliten. ¿Por qué? Porque desde hace rato la mente funciona de maneras bien curiosas. Entonces, si tú la dejas suelta, si no le defines el prompt de la manera correcta, te va a aventar una basura tremenda. Entonces, ¿por qué no puedo dejar de comer? Y la cabeza te va a decir por gordo, por dragón, por cerdo, por puerco. Nunca te va a decir algo que, ¿no? Garantizado. Porque no te quieres. Entonces, hazle una mejor pregunta. ¿Cómo puedo tener una vida más sana? ¿Cómo puedo ser una persona más balanceada? ¿Cómo puedo tener una mejor dieta? Y te va a dar preguntas te va a dar respuestas más interesantes y sobre todo más habilitadoras, más Sí, poderosas. Lo mismo sucede con el pensamiento. Si tú le metes pensamientos que son prompts negativos, te va a dar unas respuestas terribles porque es maravilloso para ejecutando. Pero lo contrario también es cierto. Si tú le das buenos prompts y le das prompts positivos, te va a dar respuestas bien interesantes y bien positivas. ¿No va a funcionar a la primera? Probablemente no. Es repetición, es hacerlo constantemente, como decías, hacerlo consciente, llevar un track y en cuanto detectes que te está dando una respuesta equivocada, métele un mejor prompt. así es. Y sabes que antes de cerrar, con eso que mencionaste de por qué no paras de comer, también hay otra que es por qué no encuentro una persona que me guste, ¿no? Entonces dice, no, porque todo el mundo está pinche loco.
Y sí, no digo que no, puede ser parte de la verdad, pero si te haces mejores preguntas, vas a poder tener mejores respuestas y tú vas a poder accionar de una forma distinta. Porque sí, hay mucho loco allá afuera, sí, pero ¿dónde estás buscando? Correcto, y vas a empezar a recibir respuestas que te van a permitir tener mejores resultados, ¿no? De lo Exactamente. contrario, pues no, Igual en el trabajo, en las relaciones, en la parte económica, financiera, en todo. En 100%. Entonces, bueno, esa es la invitación que dejamos en esta semana para todos ustedes. Se nos terminó el tiempo, para variar. Tomen conciencia, piensen mejores cosas, dense mejores prompts y mejoren esa inteligencia natural que tienen, que es mucho mejor que cualquier inteligencia artificial, se los firmo. Un abrazo para todos.